Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a su programa Íconos Referentes. El día de hoy tenemos a un invitado, la verdad, de lujo. Para mí es un orgullo presentarlo. Él es padre de familia, ejerce la carrera de lo que es abogado y también es periodista deportivo. Es presentador en Código Fútbol. Démosle la bienvenida a Rogelio Arosemena. Rogelio, ¿cómo Luis, estás? ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por todas esas palabras de bienvenida. Realmente para mí es un honor que lo presentes de esa manera y un gusto estar acá con ustedes para poder conversar todo lo que realmente ustedes tengan el interés. La verdad es que te agradecemos de antemano todos los que conformamos el ITV por haber aceptado. Sabemos que las personas que trabajan en los medios de comunicación, el tiempo de ellos no es, como quien dice... No, de ninguna manera. Para mí es un fácil, gusto. Para mí es un gusto realmente porque siempre es importante que alguien te dé la mano, ¿verdad? En su momento yo también necesité que mucha gente me ayude en algo y yo creo que esta es la mejor manera de retribuirlo. Me alegro mucho por tus palabras y otra vez te digo muchas gracias. Gracias. Rogelio, comencemos con una pregunta. Tú fundaste, ¿verdad?, con un socio lo que es la página Ecuagol. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de la página, cómo surgió y por qué te decidiste a crear una página? Porque tengo entendido que tú eres abogado, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, como que ya ejercías la carrera de abogado o en ese tiempo todavía no la ejercías. Cuéntanos un poco. Yo me gradué, yo me gradué en el colegio en 1996. Ok. ¿Verdad? Por ahí me tomé un poquito mi tiempo, más o menos 6 meses, en decidir realmente qué era lo que yo quería hacer. Hasta que tomé la decisión de irme por el lado de las leyes. Quería hacer el periodismo. Yo recuerdo que hice una pasantía un día que llamaron a una convocatoria para... ¿Ya te llamaba la atención? Sí, me llamaba muchísimo la atención porque durante toda mi juventud lo único que yo pensaba era en el fútbol. O sea, yo llegaba a clases y escribía de fútbol, dibujaba de fútbol, camisetas y la verdad que solo estaba mentalizado en eso. Pero al mismo tiempo no veía mucho, me parecía en su momento que no veía mucho futuro yo en el tema deportivo, ¿verdad? Yo veía las mismas caras, los mismos rostros, desde que me empezó a gustar el fútbol hasta que me gradué eran la misma gente y como que no veía que había una circulación de rostros y de refrescamiento de la pantalla, ¿verdad? Entonces me decidí por las leyes, pero al mismo tiempo seguía con ese bichito metido del siempre periodismo. Te llamó la atención, siempre estuviste atrás de todos los partidos de fútbol, de todo el eso, absolutamente, escribiendo, anotando. Entonces, como te decía, recuerdo que Cable Deportes hizo un llamado, un casting. ¿Qué edad tenías ahí cuando hizo Cable Deportes? Debo haber tenido unos 17 años, 16, 17 años. 17 años. Okay. Hizo la convocatoria, un casting, fue mucha gente y yo lo gané, ¿verdad? Y me eligieron para que yo me quede trabajando en Cable Deportes. Estuve una semana, no me llamó mucho la atención el tipo de cosas que se hacían y dije no voy a decirme por esto y me quedo con mi carrera de abogado. Entonces comencé a estudiar leyes. Igual con el bichito de que quería, sí, que no, por supuesto, yo ejercer, sabía que yo tenía que hacer algo con él, que de alguna manera yo tenía que explotar lo que a mí me gustaba y lo que yo sentía con seguridad que podía hacerlo bien. ¿Tú te das cuenta que eso era lo tuyo? Si en algún momento pensaste como quien dicen, desempeñar la carrera de periodismo deportivo, ¿sabías que eso era lo que querías o quizás te gustaba también lo que era noticias? No, estaba completamente enfocado en el tema deportivo, así es. Entonces, comencé a estudiar leyes en el año 97 y en el año 98, con dos buenos amigos míos que habían sido pues mis compañeros de conversación y siempre de este tema de ir a los estadios y de ver fútbol, decidimos fundar justamente una página web, ¿verdad? Que en ese entonces, en el año 98, cuando nació la idea, no había ninguna página web de deportes en el Ecuador, absolutamente ninguna. Lo máximo que tú encontrabas era la sección de deportes en los 2 o 3 diarios que ya tenían edición online. ¿Esa idea surgió de la nada? Surgió de la nada, sí, surgió de la nada. Realmente la idea surge para promocionar a nuestros futbolistas. Nosotros queremos darle a conocer al mundo la categoría de futbolistas que teníamos y decidimos crear una gran base de datos en la que tú pudieras ingresar y ver quién era cada futbolista, su nombre, su estatura, su peso, cuántos partidos jugaba, ese tipo de cosas. Pero esto poco a poco, cuando ya se lo plasmó, fue adquiriendo otros ribetes porque nos dimos cuenta que había... o que teníamos había la necesidad
de atraer a la gente, y la gente no iba a acceder a una página web solo para ver una ficha, sino que tenían que tener algún incentivo que los vaya atrayendo, y por eso fue que empezamos a generar noticias, y se terminó convirtiendo en una página informativa. Y de hecho en la actualidad una de las 4 páginas más visitadas en nuestro país. Es la segunda página más visitada del país, después del Universo. Página, de hecho me alegro de que hayas creado esta página. ¿Este socio era algún familiar directamente tuyo o era un amigo? Era un buen amigo mío. ¿Estudiaba la misma carrera que tú? No estudió la misma carrera que yo, pero fue como te digo, mi compañero de banca, de fútbol, de toda la vida. Tanto así que él sigue vinculado también al tema deportivo. Él es presidente de un equipo de fútbol que se llama Club Sport Patria, que juega en la segunda categoría, y que está teniendo este año un éxito también increíble en la segunda categoría, siendo el principal representante de la provincia del Guayas. Luego esto también hiciste lo que es una revista, me parece. Claro, yo finalmente en el año 98 nace la idea de Ecuagol. Exacto. En el año 2000 Ecuagol sale al aire, ¿verdad? Lanza su primera noticia. En el año 2005 yo encuentro la posibilidad de trasladar todo lo que era la edición digital a una edición impresa. Se podría decir que trabajaste en lo que es medio digital y hasta ahí iba, o sea, exactamente. Lo que es escrito. Sí, yo siempre digo, y eso es algo de lo que más me gusta de haber llegado a la televisión, que aunque no sea algo que esté escrito en libros, ni en códigos, ni en piedra, yo sí creo que la televisión, que es probablemente uno de los campos más complicados del periodismo, yo llegué haciendo escalones, periodismo digital, periodismo escrito, periodismo radial, y terminé en televisión. Entonces, como te decía, en el año 2005 se funda Revista Ecuagol, sale la primera edición algunos meses previos al Mundial, y que hasta ahora sigue circulando la revista también. Luego de esto te fuiste directamente a Superca 800, tengo entendido, ¿verdad? Tuve un pequeño lapso, descanso, porque no, sino que yo en el año, bueno, esto antes de sacar la revista, en el año 2000 yo me fui a España a estudiar, pero hacer una maestría. Una maestría, sí, una maestría, pero en mi profesión, una maestría en Derecho de Telecomunicaciones. ¿Y se podría decir que dejaste a un lado un poco? No, bueno, yo tenía mi socio acá, y yo desde allá seguía monitoreando todo, pero te hago este pequeño paréntesis porque más allá de que me fui a especializarme en mi carrera de Derecho, encontré un universo de periodismo deportivo extraordinario, tanto en prensa escrita como en prensa digital, años luz de lo que nosotros estábamos acá, y eso me siguió motivando muchísimo a seguir incursionando en esto. Entonces yo regresé de España, a la par de que yo trabajaba en un estudio jurídico, que ejercía mi profesión, yo seguía con este tema, ya existía Ecuagol Web, terminamos fundando la revista Ecuagol, y de ahí pues se dieron una serie de cosas más. Tengo entendido que el que te motivó para que ingreses a lo que es el mundo periodístico deportivo fue Andrés Guzmán. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia que viviste cuando él te llamó y te... Andrés es mi gran amigo, y más allá de ser un gran amigo, no es un amigo del periodismo realmente. O sea, Andrés es un amigo mío de la vida, infancia, de la familia, ¿verdad? Nuestros familiares son muy amigos, y yo con Andrés me conozco desde muy pequeño, y de hecho cuando teníamos 8 años, 10 años, Andrés me decía, cuando seamos grandes tenemos que ser periodistas y tener un programa juntos. Y la verdad que él se la tomó muy en serio. Yo creía que esto era una cuestión utópica, un sueño de Andrés, pero Andrés lo hizo, y el tiempo en que él ya había comenzado a desempeñarse como periodista, él muchas veces me insistía, me decía, tienes que hacerlo, Rogelio, me dice, tienes la capacidad, y él me fue ayudando mucho. De hecho, cuando yo estaba en España, él me estuvo alborotando desde que tú estabas cuando yo estaba en España, y él me decía, oye, cuando vengas para acá, ven y te tengo un puesto en el camerino para que salgas en el programa, y de hecho yo llegué y fui una semana y pico, casi 2 semanas. No te dio ni tiempo para que tú No, yo llegué y me dijo, aquí está tu puesto, ven para que empieces. Pero lo mío era realmente, en esa época yo sí estaba con una incertidumbre si decidirme o no por el periodismo o por las leyes, y le terminé yendo 1 semana y media o 2 semanas, como te dije. Le agradecí mucho a Andrés, y
y me quedé con el tema de las leyes. Pero yo seguía a la par con la página web, después salió la revista, y cuando yo ya estaba ya con la web y la revista, que realmente estaba, ya cada vez me iba metiendo inconscientemente más a esto, es que Andrés me dice, Rogelio, voy a hacer un programa en Superca 800, me han pedido que arme el equipo y quiero que me acompañes. Los catedráticos. Los catedráticos... ¿O se le puso después el nombre? Se lo puso después, y eso fue justamente, estábamos conversando un poco extra micrófonos, y te contaba, el momento en que me llaman a mí a hacer el casting para el equipo de Andrés, yo hago el casting, y Andrés luego me dice un día, Rogelio, me dice, te tengo una noticia, una buena y una mala. Y luego, bueno, ¿cuál es la mala? Me dice, la mala es que no vas a poder hacer el programa conmigo. Entonces yo pensaba que, dije, la mala, ya claro, ni me cuentes la buena, ¿verdad? Y le digo, bueno, ¿y la buena cuál es? Me dice, la buena es que les gustó mucho lo que tú hiciste. El casting que habías hecho. Que casting que hiciste, y me están diciendo que tú hagas otro programa, que yo haga mi programa de 5 a 7, que consiga a mi gente, y que te saquemos... ¿Tú ibas a dirigir el programa directamente o lo No, claro, o sea, en el programa Andrés era productor y director. Okay. Entonces, cuando Andrés me dice, y quieren que tú hagas otro programa de 7 a 9, y que tú lo produzcas y tú lo dirijas, y que saques a tu gente, entonces me dice, vas a tener que ahora buscar a otros. Entonces, yo ya no hice el programa con Andrés, sino que yo armé mi equipo y arranqué con los catedráticos. Comenzaste directamente con los catedráticos. Así es. ¿Quiénes conformaron lo que son los catedráticos en ese tiempo? En los catedráticos, bueno, como siempre, uno lleva a su gente de confianza, ¿verdad? A los catedráticos fuimos, justamente, quien te digo que era mi amigo, mi partner en este tema, que es Carlos Javier Andrade, que es el presidente del Patria, uno de los propietarios de Ecuagol, otro buen amigo mío que se llama Daniel Aray, que también está un poco en el tema fútbol, es vocal de Azoguayas en los actuales momentos, y yo incorporé un chico que me lo presentaron en ese entonces, me dijeron, oye, hay un chico que quisiera trabajar en programas de deportes, no era amigo mío, lo conocí un día, me lo recomendaron, y es una persona de mucha confianza mía, que yo hoy en día lo he llevado a programas de radio, lo he puesto a trabajar también, le conseguí que él vaya a dirigir algunas cosas en Ecuagol, que es José Freire, que también trabaja en un canal de televisión. En ese tiempo se podría decir que te diste cuenta que como que lo tuyo también se iba involucrando demasiado, ya te diste cuenta de que eso era lo tuyo. No, sí, ya definitivamente, yo entré a la radio y en la radio se abrió el horizonte por completo, en la radio les gustó mucho lo que yo hacía, estaban contentos con mi programa cuando yo entré en la franja de 7 a 9 de la noche estábamos en lo que era pues en el rating radial. Exacto. Estábamos muy bajo porque no había una buena programación a esa hora, terminamos estando primeros, nos fue muy bien, fantástico, me incorporaron de inmediato a las transmisiones deportivas, a los partidos, a comentar, ese tipo de cosas. ¿Qué hiciste con el tema de lo que estabas ejerciendo? ¿Lo dejaste a un lado completamente o siempre estuviste, como quien dice, un poco...? Ahí seguía, ya había dejado de ejercer. Yo dejé de ejercer en el año 2005. Okay. Cuando saqué la revista me desvinculé por completo del tema leyes porque ya no me daba el tiempo, porque tenía que estar a cargo de la web y de la revista. Y por las mismas entró el tema del Mundial. Entré a la radio, entonces ya mi tiempo no me daba, estaba en 3 cosas y se me hacía bastante complicado. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia. Bueno, después de esto ya entraste directamente a lo que es Ecuavisa, Código Fútbol. Exactamente, en Ecuavisa, yo ingreso a Ecuavisa en el año 2009, si no me equivoco. Estaba yo en Superca 800. ¿Recibiste una llamada? Recibí una llamada. Una propuesta de... Sí, exactamente. Ecuavisa iba a incursionar. Esto fue, habrá sido por decirte septiembre, octubre del año 2009. Okay. Y Ecuavisa incursionó ese año, a final de temporada, comprando los derechos del Deportivo Cuenca y transmitiendo los partidos del Cuenca en la liguilla. Y a mí me llamaron de Ecuavisa, me llamó un buen amigo, el Chino Pérez, me dijo, Rogelio, me dice, me gusta lo que tú haces en radio y quiero que vengas acá a participar de un casting que vamos a hacer de talentos. Entonces yo fui, me presenté al casting, estaban bastante en desventaja porque había otra gente que ya había hecho televisión en canales de aire, en canales de cable, y yo tenía la radio y tenía la web y la revista, pero que era un trabajo un poco más
de backstage, o sea, tras micrófonos, tras papeles, tras una computadora, más no de imagen, ¿verdad? Pero la verdad que en la presentación que lo hice fantástico. La relación con Pancho y con... En ese entonces había otra gente, entre esos estaba Pancho, ¿verdad? Pero no, nos sentaron en una mesa a comentar, a conversar, nos decían, bueno, hablen de este tema, hablen del de acá, y nos empezamos a explayar, y había una gente que yo no conocía, que eran directivos del canal, y nunca voy a olvidar, cuando terminamos de hacer esa prueba, una persona me dice, me gustas, tú te quedas, suficiente. Y él era Ronald Córdoba, que es... gerente de deportes, gerente de noticias, gerente de producción, de operaciones de Covisa, es de lo más alto que hay, y el día que Ronald me vio me dijo, tú te quedas aquí, suficiente. Buenísimo. Y me quedé, y la verdad que ahí empezó Rogelio, todo lo bueno, te agradecemos mucho, la verdad, por este poquísimo tiempo que nos has dedicado a nuestro programa. Como te digo, estamos muy contentos de que hayas compartido una pequeña experiencia de toda tu vida, ¿sí? Bueno, gracias, amigos, nos estaremos viendo en una próxima edición de su programa Íconos y Referentes. Gracias. Okay.